En el último tiempo me he podido dar cuenta de cómo diferentes discursos han aparecido en diferentes grupos de personas. Es impresionante cómo cada discurso busca delicadamente los puntos que nos separan en vez de los que nos unen, casi como buscando cómo defender una postura o cómo defenderse de no contagiarse del discurso del otro. Al asomarse la más mínima diferencia de pensamiento o visión, una vez más se ve un diálogo cerrado. Y es que el diálogo entre las personas que pensamos distinto se ha anulado, o es más, puede que esté en total de acuerdo con uno de estos discursos, pero si me cuesta llevarlo a cabo por diferentes razones y lo llevo a exponer con honestidad, ya no pertenezco a él. Frente a esta situación podemos ver que cada vez vemos menos aprendices y más expertos cerrados en diferentes áreas. Y es que hoy todos somos o debemos ser expertos. ¿Y cómo son estos expertos? No se arriesgan a escuchar la voz de los hechos o a entender contextos diferentes. Aceptan aprender solo aquello que ya saben. Las preguntas las hacen ellos y también tienen todas las respuestas. Por miedo al contagio de creer en otro discurso, no entran en otros diálogos, se cierran a observar desde el exterior. No se mezclan en los diferentes ambientes, ven las cosas a distancia, permanecen en su sitio encerrados en su propio mundo, prisioneros de su forma de ver las cosas, bloqueados en sus puntos de vista. Para poder entender y dialogar, por el contrario, se necesita salir afuera, es decir, entrar en el mundo de los otros, cambiar la perspectiva, ver las cosas desde dentro, observar implicándose, juzgar participando. Al tener el terror al contagio de otro discurso, te separas de la realidad, te autoexcluyes de la humanidad. Para no caer en esto, es necesario declararse aprendiz. Cristo se relacionó con los hombres no guardando las distancias, sino compartiendo la condición humana y aparece aprobando el mensaje del aprendizaje frente a sus mismos discípulos. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, del versículo 38 al 40, dice: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, dijo Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Juan personifica la actitud natural del hombre que solo se preocupa por captar adeptos y por reforzar el propio grupo o ser portador del mismo discurso, de modo que no muestra mucha consideración por aquellos que se quedan al margen y no quieren integrarse. Pero la respuesta de Jesús muestra que la comunidad debe mostrarse abierta y comprensiva con quienes están fuera. Y es que para Jesús la pertenencia no puede traducirse en actitudes excluyentes. Y es que hoy existen los especialistas de la exclusión, profesionales de la indignación. Porque Jesús nunca se mostró contrario a un discípulo por haberse mostrado demasiado condescendiente o muy confiado con los demás o por tener una mente demasiado abierta. Jesús se mostró contrario cuando hubo una actitud de rechazo o de cerrazón frente a los demás. Y es que cuesta escuchar un diálogo diferente, cuesta escuchar respuestas desde otras perspectivas, cuesta empatizar con los diferentes contextos y a nadie le acomoda la posición de aprendiz. De alguna manera se asume como una posición de ignorancia menospreciada, pero para Jesús puede ser la más enriquecedora. ¿Acaso a los apóstoles ni siquiera se les ocurre sospechar? ¿Y si fuéramos nosotros y no el exorcista los ajenos a la enseñanza del Maestro? Quizás todavía les escocía el hecho de no haber podido liberar al muchacho epiléptico. Y en el caso del exorcista, vieron un éxito. ¿Por qué hemos dejado de ver de que todos podemos aprender de todos? El Evangelio sirve para dilatar espacios, no para defender focos cerrados. Es triste constatar cómo un grupo a menudo se refuerza sobre todo porque se dedica a oponerse a alguien o algo, cohesionar tan solo cuando se debe defender o atacar a quien está afuera. Es que podemos ser diferentes, podemos haber crecido en lugares diferentes, podemos tener experiencias diferentes, diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de luchar. Y compartir estas diferencias, esto es lo que nos humaniza, es lo que nos hace conocernos, es lo que nos hace parte el uno del otro y compartirnos sin exigirnos ser como el otro. Felipe en una predicación anterior mencionaba: cuando no escucho, impongo, el escuchar te abre al prójimo. Quizás aprendimos a tener todas las respuestas antes de escuchar las dudas,
Jesús ni siquiera le entrega este peso a sus discípulos, les abre un camino para poder escuchar y aprender de quien no es parte del grupo, mostrando al rechazo y a la exclusión de los discursos como un estorbo o impedimento para cumplir el camino al cual nos invita.